No tendrás nada de mí, Ermac. Es increíble, Milena. En otra vida, podrías haber sido un Ungari. Yo prefiero esta, querida Tanya. Melina helps her up, then holds her arm as they pass by Ermac's twitching body. Vámonos. Deprisa. Milena, espera. Melina stops and turns to Ermac. ¿Padre? Ermac staggers to her. His dry and gnarled face transforms, softening into that of a living man's. His eyes are a muted green. Hostia. ¿Padre? ¿De verdad eres tú? Sí, Milena. Este cuerpo se creó a partir de las almas del bosque viviente. Entre ellas estaba la mía. Tu ataque consiguió romper el hechizo que nos vinculaba. Ahora yo tengo el control. Padre. Melina and Jared embrace tightly. They pull back and he looks at Tanya. Eres un Gadi, pero no Limei. La reemplacé después de tu muerte, Majestad. Prefirió abandonar la orden que aceptar el castigo. ¿Castigo? No fue culpa suya. Lo hablaremos en otro momento, padre. Debemos irnos. They glance over their shoulders, then hurry off. Liu Kang and Geras stride across the fortress plaza while Jared floats himself, Melina, and Tanya to the ground nearby. Kitana dashes to Jared and throws her arms around him. His smile drops as he turns to Sindel. ¿Hierro? She runs to him. Sí, Sindel. Soy yo. ¿Cuánto te he añorado? They share a deep smile as she touches his face. Saludos, Gerard. Liu Kang bows. Liu Kang, amigo. Nos vemos de nuevo. Me alegro de que hayas vuelto. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y de nuevo nos impondremos. Como siempre, Sindel. Yo estoy a tus órdenes. She beams as he rests a hand on her shoulder. Shang Tsung wears the dragon crown near Quan Chi in the Tomb of the Dragon Army. They watch 10 dragon warriors punch and kick the air in unison. Melina, Kitana, and Smoke sneak behind rows of inactive dragon warriors on the other side of the cavern. Melina observes Quan Chi and Shang Tsung. ¿Por qué no saben que los arrebatadores de almas han sido derrotados? Estamos dentro de la montaña. Desde aquí no se podía ver. Liu Kang, Scorpion, Geras, Jared, and Sindel join them. Mirad cómo conspiran. Es una historia que no debería repetirse. Cojamos la corona. Sin ella, no resucitará a nadie. Tendremos opciones si los rodeamos. Me da la Los impresión de que es una distraeré. trampa. Mientras poneos en posición. Déjamelo a mí, madre. She steps away from the others. Samsung. Shang Tsung turns to Melina as she approaches. ¿Princesa Milena? Hay noticias del mundo exterior. Han destituido a Sindel. Ahora gobierna el general Shao. Pero aún así, tú sigues libre. Para vencer, el general necesitaba ayuda del interior. Yo se la brindé. ¿La heredera al trono renuncia voluntariamente? Es una carga que nunca pedí. El reino está mejor con el general. Quiero decir, con el emperador. Un punto de vista maduro. El mundo exterior aprecia tu sabiduría. Sí, Shansun, así es. Pero no de la forma que tú esperarías. Everyone else drops from the upper level and quickly surrounds Shang Tsung, Quan Chi, and the Dragon Warriors before attacking. Liu Kang and a warrior trade punches. Another punches Geras' face. Unfazed, he hammers its head with his fist. Tanya batters a warrior with her staff. Shang Tsung and Quan Chi face Melina. Audaz maniobra, princesa. Una demostración de astucia impresionante. No imaginaba que estaba tan capacitada. ¿Estáis entre aquellos que dudan de mí? Entonces estaréis también entre los muertos. Fight.
The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. Como sospechaba, sus capacidades son limitadas. Será castigada. No esperes que le Renunciar al mundo exterior tendrá consecuencias. Shang Tsung clenches his teeth and sits up. He looks at the terracotta soldiers, then turns to the dragon crown on the floor near him. Gracias a la princesa, este combate ha acabado. La lucha tal vez, no la batalla. Cierto. Hasta que no capturemos a tu benefactora, los reinos siguen amenazados. ¿Quién es, hechicero? They turn to the crown as green energy swirls around it. Ya que lo preguntas, Liu Kang, te presento a Damashi. ¿Damashi? The crown shines gold and floats. Sand spirals beneath it. Then another Shang Tsung materializes along with clones of the others. Eres víctima de un engaño, hechicero. Tú no eres Damashi. Eres yo. O mejor dicho, tú eres yo. Una copia mediocre, por cierto, que pierde valor por la intromisión de Liu Kang. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Luché contra Samsung para conseguir el reloj de arena. Creí que había muerto. Como hice yo contigo, Liu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodónticas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo 2 resultados. En uno, fui yo quien ganó. En el otro, ganabas tú. Tardé unos cuantos eones en descubrirlo. Pero cuando lo hice, supe qué camino seguir. Decidí adoptar esta forma y luego me infiltré en tu línea. Yo encumbré a estos miserables y les di un gran poder. Juntos sembraron la discordia entre los reinos y reunieron para mí al ejército del dragón. Hice que ambos creyeran que me estaban ayudando a conquistar la Tierra y el mundo exterior. Pero mi verdadera intención es exterminar toda la vida de esta línea temporal para después fundirla con la mía. Nos prometiste reinos y ahora nos desamparas. Sois mis peones, no mis socios. Ya habéis cumplido y ahora seréis sacrificados. Te servimos con lealtad. Te dimos la corona del dragón. Esto es un juguete. No lo necesito para controlar al ejército del dragón. Solo quiero las almas que contiene. The Titan Shang Tsung from the dark timeline crumples the crown, releasing numerous souls from it that stream into the different statues. He smiles with the other dark versions of the fighters. Adiós, Liu Kang.
Nadie os echará de menos, ni a ti ni a tu línea temporal. He teleports away. Dark Sindel steps forward as Dark Raiden stands behind her, eyes red. Parece que nuestros intereses coinciden. De momento. Sabed que no confío en vosotros. Acabaré con vosotros si sospecho una traición. Dark Sindel smiles wickedly as Dark Raiden rises behind her. He crackles with red electricity. The fighters charge and Dark Sindel screams a sonic blast at them. Melina rushes Dark Raiden, but he shoots her with a lightning bolt, knocking her down. Jared kneels by her. Mierda. Milena, ¿qué pasa? Her fangs grow. El suero pierde efecto. Debo mantener el control. ¿Estás atacando a mi familia? ¡Vas a sufrir por ello! Seguir resistiéndose no sirve de nada. Esta línea temporal será destruida. Fight! No tardaré en dar cuenta de ti. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Melina pins the victim's arms to the floor with her side blades, then ravages their torso with her jaws before biting out their throat. El nuevo Shang debería haber enviado a más esbirros. The warriors face off against their dark counterparts. Acércate si te atreves. Terminaré lo que Raiden no pudo acabar. Quan Chi and Sindel front kick her. Dark Sindel blocks their attacks, then crescent kicks Quan Chi's face. She jumps and kicks Jared back while punching Sindel away. She stretches her hair out and trips Smoke with it, then Sonic screams Geras to the floor. Her hair whips out and flips Kitana and Liu Kang down. Dark Sindel punches Kitana's face as she gets up. She smashes Scorpion's chest with her arm, driving him down. Her hair shoots out to grab Shang Tsung and Tanya as they sprint over, then slams them to the floor. Dark Sindel smirks as the warriors lie motionless around her. ¿Ya está? Sindel takes a katana on the floor and hauls herself up with it. Tu tenacidad resulta admirable. Solo nos vencerán cuando no tengamos aliento. Y la sangre deje de correr por nuestras venas. Seguiremos resistiendo. Nobles sentimientos, pero al final poco importan. Ninguno de vosotros saldrá con vida. Dark Sindel's hair lifts a katana from the floor and places it in her hands. She dashes to Sindel and forces her counterpart's blade to the floor, then smoothly stabs her shoulder and front kicks her back. Sindel locks blades with Dark Sindel, then uppercuts her jaw as she starts to use a sonic scream. She bashes Dark Sindel's face with the sword's hilt and flings her to the floor. Sindel raises her blade over her counterpart. Then Dark Sindel's hair quickly grabs her sword and impales Sindel's gut. Dark Sindel's hair coils around Sindel and flings her aside. Oh, es tan triste ver a un hijo perder a su madre. Si mi madre muere, no será la única Sindel que lo haga. Fight!
Da igual. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sindel's hair grabs and slams the victim. Two strands hold their ankles to yank their legs apart, twisting their hips. Cuando te arranque el corazón con las manos. Venga. Melina stumbles to the floor. Tanya hurries to her, then injects the serum into her neck with a syringe. Kitana and Jared each hold one of Sindel's hands as she sits bruised and bloodied on the floor. She clutches the wound in her belly. No te puedes ir. Aún no. Llegó mi hora, cielo. Al menos hemos tenido unas horas más. Yo me ocuparé de ellas. Madre. Melina kneels to Sindel and takes her hand. Ahora eres la emperatriz. Gobierna bien. Lo haré, madre. Padre y Kitana me ayudarán. Sindel's expression stills. She gazes up with glassy eyes. Jared waves a hand over her and pink energy flows from her into him. Por supuesto. The others stand around them as the last of the pink energy streams into Jared. Pero padre, ¿qué has hecho? Recoger el alma de tu madre. Habita dentro de mí. Está a salvo. Liu Kang quickly approaches. Corre, deprisa. Hay que irse. The fighters run out of the tomb of the Dragon Army. They step through the snowy foothills of the mountains as the sun sets, the ruined fortress in the far distance behind them. They all stop and turn back to the fortress as hundreds of dragon warriors march away from it and down a pathway. Para desplazar un ejército tan grande entre los reinos necesitará un portal. Más de uno. Le va a hacer falta un nexo de portales. Debe de estar cerca. Los seguiremos y nos llevarán allí. De acuerdo. Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao. Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden. Bi-Han los ha corrompido totalmente. Cuando esta crisis acabe, habrá que ocuparse de él. Esta solo es la primera batalla de una larga guerra. El titán Samsung ha preparado su línea temporal para ello. No podemos igualar su fuerza. Mi homólogo dijo que vuestra batalla desgarró el tejido del tiempo y creó dos líneas temporales. Pero, ¿cómo sabemos que no se siguió rompiendo? Si hay dos líneas temporales, ¿podría haber más? Shang Tsung smirks. ¿A qué viene tanta reflexión, hechicero? Dijiste que faltaba fuerza. Podríamos encontrarla en otras líneas temporales. ¿Cómo lo haremos? Reuniendo aliados de otras líneas temporales. Otros titanes para crear una fuerza arrolladora. Si es que existen, no hay pruebas de que así sea. Luchemos en la batalla que nos aguarda. No podemos jugarnos la supervivencia en meras conjeturas. Si Liu Kang tiene razón, la batalla que nos aguarda ya está perdida. Podría ser nuestra oportunidad. Geras, ¿qué opinas? Puede ser posible. Pero yo solo soy el protector del reloj de arena. Una búsqueda así no me corresponde. Solo puede llevarla a cabo el guardián del tiempo. Y yo ya no soy poseedor de ese poder. Geras' brow furrows deeply. Aunque quizá podrías recuperarlo. ¿Qué quieres decir? Cuando cediste el control del reloj de arena, me preocupaba que algún día pudieras necesitarlo.
Así que para que tu poder no se disipase, yo lo recogí. Y todavía lo tengo a buen recaudo. ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Porque el proceso de restablecer tu poder puede ser irreversible. Como que Recuperar la vida que tanto aprecias como protector de la Tierra y seguir cuidándola, quizás sea imposible. Y no querías que estuviese tentado a hacer ese sacrificio, si no era absolutamente necesario. Correcto. Gracias, Geras. Nos salvas con tu sabiduría. Bueno, ¿dónde guardas mi poder? Recuperémoslo. Está en el Templo de Fuego, dentro del jaguar de jade con el que te obsequió el gran Kung Lao. Liu Kang smiles and nods. Dozens of dragon warriors march past a large stone archway being constructed in a snowy valley. Dark Gira steps to Titan Shang Tsung as he stands nearby. ¿Sí? ¿Quieras? Liu Kang ha resultado más resistente de lo que estaba previsto. Sus camaradas y él han escapado de la fortaleza. Olvida a los otros y encuentra a Liu Kang. Solo él amenaza mis planes. Liu Kang and Geras walk down a path leading to the Fire Temple. Elegiste el mejor receptáculo para conservar mi poder, Geras. Siempre he apreciado el regalo del Gran Kung Lao. Me recuerda a su carácter meticuloso y su generosidad. En cuanto hayamos recuperado el jaguar de jade, avanzaremos hasta el reloj de arena. Allí, todo el poder temporal que hay almacenado en su interior será para ti. Ahora puedo ver que todo este tiempo tú has tenido acceso libre al gran poder que hay en él. Pudiste tomarlo y ser el guardián del tiempo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en tu visión para esta nueva era. Estoy complacido con ser su guardián. Gracias, Geras. Bueno, el proceso que propones, ¿seguro que restablecerá mi poder? Toda la seguridad que puedo tener con alguien que no ha pasado pruebas ni obstáculos. Pero aunque tengas éxito, no hay ninguna garantía de que encuentres otras líneas temporales o aliados. Es posible que no existan. Espero que no sea una pérdida de tiempo. Odio dejar a los demás. Tus campeones potenciarán su fuerza contra el ejército del dragón. Seguro que va a ser la madre de todas las batallas. Que los dioses antiguos los protejan. The pair steps to the Fire Temple's entrance, the sun shining overhead. The dragon army constructs more stone archways, portals glowing with dim light in the valley. The moon shines weakly through mist blanketing the sky onto dark Shao Kahn and Reiko as they watch from atop a portal. Dark Smoke, Scorpion, Sub-Zero, Kenshi, Rain, and Ermac stand in front of a regiment of dragon warriors, positioned in a long row that cuts through the valley. A pair of dragon warriors stand on top of scaffolding surrounding a portal. They haul a large stone up with a rope. A small, orb-shaped drone made with sleek, polished metal descends from the sky and hovers over the construction site. A camera lens on the drone's front shifts as it spies on the site and the dragon army. Johnny uses a controller and looks at a screen on it displaying the construction site from the drone's point of view. Melina and Kung Lao stand near him. Qué equivocada estaba mi ex. Los 30.000 que me gasté en esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia su hermosura, es ciencia. Bueno, lo que debe pasar ahora está claro. Hay que destruir los portales y el ejército del dragón. Scorpion, Pero no ¿algún sois plan? suficientes. Hay que dividir las fuerzas. Tú, Sansung y Quan Chi, usad la magia y atacad los portales. Y mientras, Kenshi y Yerrod acabarán con el ejército del dragón. Los demás atacad a vuestros dobles oscuros. Quizás si vencéis, los guerreros del dragón quedarán sumidos en el caos. Parece una estrategia muy astuta. Cierto. Yo no podría haberlo hecho mejor. Dejaos de lisonjas. Nuestra confianza se gana con actos, no hablando. Shang Tsung gives a haughty smirk.
2 dragon warriors hammer stones into place with hammers. Ya es la hora. Nuestro veneno se extenderá. Esto será el final de todo. El cataclismo. Dark Shao Kahn raises his hands to the dragon army, all standing in tight formations. Kung Lao, Melina, Johnny, and Kitana crouch on a cliff overlooking the valley. Kung Lao looks up at a cliff above them where Scorpion, Kenshi, Jared, and Smoke kneel. He gestures to them, then Jared and Kenshi step to the cliff's edge. They telekinetically lift multiple boulders and hurl them at a column of hundreds of dragon warriors marching below. The boulders slam into a group of soldiers. Dark Shao Kahn turns to them while Scorpion and Smoke launch fireballs and bolts of smoke at other warriors. Melina, Kitana, Johnny, and Kung Lao charge the dragon warriors, weapons drawn. Shang Tsung, Quan Chi, and Raiden hurry to one of the portals. They channel beams of fire, green energy, and lightning into the keystone at its top, bringing it down. Green and blue energy beams suddenly hit the keystone from the other side, making it fly back into the portal. Shang Tsung, Quan Chi, and Raiden look at Dark Kenshi and Ermac across from them. A shockwave of energy bursts from the portal, knocking the trio to the ground. Esto es mala suerte. La batalla continúa, Samsung. Quan Chi, conmigo. He de decir que no me hace gracia que nos traicionen. Es una ira que comparto. Sugiero que canalicemos nuestra ira y la usemos para destruir a los secuaces de mi noble. Fight. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. Eficaz, pero insuficiente. No puedes frustrar mis planes. Ese par no nos molestará más. No, ya no. Raiden blasts the portal gate with lightning. Shang Tsung and Quan Chi join him, adding their own magic. It crumbles, and the trio dashes toward the next one. Dark Rain and Dark Smoke advance on them. Shang Tsung smirks. Ahí hay más que requieren nuestra atención. Raiden nods and starts destroying the next portal gate. Shang Tsung and Quan Chi charge the Dark Duo, but Rain conjures walls of water to surround the sorcerers. Dark Rain and Dark Smoke burst through the water. Quan Chi and Shang Tsung have no time to turn and meet their attackers, and are swiftly knocked to the ground. 2 blasts of lightning knock Dark Rain and Smoke to the ground. Quan Chi and Shang Tsung stand. Saludos, hechiceros. Cosa mía, o Raiden por fin ya se ha vuelto insufrible. No te equivocas, pero dejemos eso para mañana.
Resolvamos primero lo de hoy. Sí. Fight. Enviaré a una tumba de agua. Venga. Problema resuelto. Sí, otra cosa menos. Quan Chi, Raiden, and Shang Tsung bring down another stone portal gate. 2 de 5. Es un avance. Y ahora el siguiente. From atop the next portal gate, Dark Shao Kahn leaps down toward them. He wields a heavy warhammer and uses it to knock Raiden aside before headbutting Quan Chi. Raiden blasts him with lightning, but Dark Shao Kahn breaks out of it. Quan Chi and Shang Tsung flank him with spin kicks, and the three unite their magic against the Horned Menace. Nearby, a portal generated by one of the remaining portal gates flickers. ¿Has visto eso? Su fuerza vital es la que aporta energía a los portales. Si lo matamos, los cerraremos para siempre. Shang Tsung gives a smug grin. They resume their assault, but Raiden is blasted aside by fire magic. Two new dark opponents saunter up, enrobed in blue and yellow armor. Estos secuaces entrometidos son muy molestos. Acabemos con ellos. Fight. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Shang Tsung injects his victim with a green syringe. The toxin causes bones to mutate out of their innards like roots. Tu llama se apagará. Sub-Zero skewers the victim's skull with ice daggers. He headbutts them. Scorpion slings rogue darts through his victim's sternum and neck. He pulls. Scorpion slams them. Adiós al fuego y al hielo. ¿Y ese aullido del lobo? Raiden pushes himself to his feet to face Dark Shao Kahn.
He flips to dodge the massive Warhammer, but Dark Shao Kahn gains the upper hand. He raises his Warhammer to strike, but is knocked aside by fire magic at the last second. Raiden sneers as Shang Tsung and Quan Chi confidently stride forward. ¿Te han herido? Estoy mejor que nunca. Idiotas. El hechizo funcionó solo porque me cogió desprevenido. No volverá a ocurrir. No, en eso estamos de acuerdo. El tamaño no es lo único. No, sino la habilidad. Su alma es nuestra. With a forearm blade, Shang Tsung stabs Darkbreaker's neck. He continues stabbing. With a deep frown, he stands. His lips settle back into their usual smirk as Quan Chi raises his eyebrows. Shang Tsung reaches toward Dark Shao Kahn and siphons his soul away. Bright green light twirls out of his body, and he goes limp. A menacing smile stretches Shang Tsung's face as the portal behind them flickers out. Further down the valley, the others die out as well. El ejército está atrapado. Todos los reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, no olvides nunca que arriesgamos la vida para hacer este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung. Lucharán hasta el último hombre. Venid, ayudemos a los demás. All three run toward the dragon army. In a courtyard surrounded by floating rocks, the Jade Jaguar statue dissolves into golden sand within the hourglass. Liu Kang stands before it. Streams of fire magic run between his hands and the hourglass, one red, one blue. The flames lick over his arms where line tattoos of koi begin glowing a soft blue. ¿Todo listo para empezar la búsqueda? Algo así. Ojalá haya otras líneas temporales y otros titanes. Liu Kang conjures fire magic toward the hourglass once more, and behind him a feminine figure is conjured from glimmering gold. She wears deep indigo finery beneath molded ivory armor, and her black hair is neatly tucked into two buns atop her head. Nervously, she looks around. ¿Geras? ¿Liu Kang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. Geras bows his head. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Así que también eres? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Tú y yo? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica ha desgarrado el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada línea temporal nueva supone un posible resultado diferente de esa batalla. En la mía, me hice el guardián del tiempo. En la tuya,
fuiste tú. En otras, quizá Jade, Sindel o incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. She tilts her head. Si salen varias líneas temporales de una y éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang. El mismo que luchó contra ti en el patio de Sansun y combatió a tu lado en el Coliseo. Liu Kang takes Titan Katana's hand and looks into her eyes. Y que está orgulloso de verte ser Kang del mundo exterior. Titan Katana closes the remaining space between them, pulling Liu Kang in for a tender kiss. He wraps his arms around her without hesitation. When they part, her hand lingers on his cheek. Porque parece que el destino siempre conspira contra nosotros. Y nos niega los placeres sencillos. No lo sé. Quizás en alguna línea temporal son nuestros. Quiero pensar que me has traído aquí por eso. Pero te conozco bien y sé que no es así. ¿Qué deber nos aguarda? Te lo diré. They hold hands. Pero antes, debemos reunir a algunos viejos amigos. Titan Kung Lao. Sansun, un titán, con el poder del reloj de arena. Raiden. Sí, Kung Lao. Una amenaza para todas las líneas temporales. Todavía no conoce ninguna, salvo la suya y la de Liu Kang. Por ahora, es solo cuestión de tiempo. Pensaba que mi victoria sobre Crónica acabaría con este ciclo de combate infinito. Ya veo que empieza de nuevo. No hay elección. Debemos detener a Shansun. Los millones de mi sociedad del Loto Blanco nos ayudarán sin pensar. Gracias, amigos. Nearby, a cloud of thick smoke appears. Está aquí. Several figures step out from it. Dark Nitara wears spiked red armor studded with gold. Dark Melina has molded armor in magenta and gold, exposing her chest and midriff. Dark Baraka wears red samurai armor, complete with two massive horns on his helmet. Titan Shang Tsung steps forth. Liu Kang, has conseguido aliados. Aliados titanes, de hecho. ¿Cómo he estado tan ciego? Obviamente existen más líneas temporales. Vuelve a la tuya, Sansun. Tu intento de fusionar líneas temporales ha fracasado. Sí. Tus compañeros resultaron ser muy ingeniosos. Así que me he resignado a simplemente destruir tu línea temporal. Saber que existen otras y que puedo conquistarlas hace más fácil tomar la decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será un grandísimo placer acabar contigo una última vez. He clenches his fist, then motions forward. His dark allies charge. Titan Kung Lao defends against Dark Tanya and Li Mei. Dark Baraka charges Titan Katana. Titan Raiden whirls his staff against Dark Kung Lao. Dark Nitara flies in and pins Geras. She bites down into his neck. Nearby, Titan Katana slashes at Dark Baraka and Reptile with her fan blades. At her side, Liu Kang wallops Reptile with a back-flipping kick. Recuerdo cómo combates. Sé lo que vas a hacer antes que tú. Yo también. Esperemos que esa ventaja resulte decisiva.